pues es para ustedes, es un regalo en este 43 aniversario, para todos en general, pero como sabemos algunos pudimos entrar a la conferencia y que podamos disfrutar de esta última conferencia de grado. Gracias. Muy amable. Bueno, pues en el programa de los festejos esta conferencia tiene dos títulos, uno en relación a lo comunitario, que está aquí pegado, y otro en relación al arte, porque cuando estuvimos planeando esto hubo ahí confusiones, y el hecho es que tenemos dos temas. Pero lo que voy a tratar de hacer es hablar de las dos cosas. Vamos a ver si podemos funcionar bien y podemos tratar el tema de en qué sentido y cómo el arte podría ayudarnos a constituir comunidad. Ese sería más o menos nuestro asunto. ¿Ok? Bueno, podríamos verlo, podríamos intentar abordarlo a partir de una serie de elaboraciones que diferentes autores han planteado en relación al tema de lo sagrado. Porque lo sagrado, que de entrada podría sonarnos como una cuestión religiosa, vinculada a las iglesias que conocemos, sin embargo lo sagrado se refiere más bien aún antes de ello a una dimensión del humano y de las sociedades humanas que viene de mucho más atrás de lo que podríamos llamar las iglesias institucionales o monoteístas, en fin. El ámbito de lo sagrado tiene que ver con la existencia humana misma, es un ámbito de lo antropológico, algo que ha acompañado a los seres humanos desde los primeros, desde las cuevas de Lascaux, los hombres primitivos hasta nuestros días. Siempre hemos tenido alguna preocupación en esta cuestión de lo sagrado. Algunos autores han estudiado particularmente eso. Uno de esos autores que nos queda muy bien, nos importa, es Georges Bataille. Georges Bataille, que es uno de los grandes teóricos del erotismo. De hecho, quien estudie erotismo en nuestros días tiene que pasar por la lectura de Georges Bataille, porque Georges Bataille es el gran teórico, particularmente en su libro El erotismo. En español, en editorial Busquets, me parece. En su gran libro El erotismo, Bataille va a establecer los términos del debate, el vocabulario a través del cual hoy se suele hablar del erotismo. Todo el mundo tiene que pasar por Bataille porque él estableció los términos en que se trata ese tema contemporáneamente. Bataille hace una conexión entre el erotismo y lo sagrado que nos importa. Otro autor que nos cae bien, a pesar de todo, es Fernando Savater. Que últimamente es un autor muy conocido, muy mediático, sale en la tele y cobra mucho por sus cosas y cosas así, pero cuando era joven era un filósofo muy brillante y muy provocador, muy creativo. De su primera época data un libro que se llama La piedad apasionada. Es un libro muy pequeño y muy hermoso, que les recomiendo muchísimo. En ese libro, La piedad apasionada, Fernando Savater retoma las ideas de Georges Bataille y trata de explicárnoslas. Y pone un ejemplo muy bello. Se pregunta Savater ahí, ¿por qué reza el pescador? ¿Por qué el pescador que tiene su barca y va a ir al mar y va a capturar en una red un montonal de peces y los va a llevar al congelador,
a las instalaciones del puerto donde se van a comercializar. No un pescador como Cristo que pescaba así con su ramita, sino este pescador que forma parte de la industria pesquera, que está en la costa, que tiene su lanchita, este pescador que forma parte de la industria pesquera. ¿Por qué reza el pescador?, dice Sabater. Mira, bueno, pues porque es creyente, dice, sí, pero más profundamente, ¿por qué reza el pescador? Dice, porque el pescador no quiere sentir que es un engrane más de la maquinaria de producir dinero que significa esa industria pesquera. El pescador reza para separarse de la cadena de gasto productivo, de acumulación de capital que va a llevar del pez al congelador. Reza para no formar parte de ello. Su rezo es una especie de gasto improductivo, de gasto lujoso, porque hay una cadena económica de las sociedades en la que todo está conectado para producir ganancias y para producir cosas. Nosotros estamos acá en una reunión donde nos queremos mucho y queremos elaborar conocimiento y formarnos, pero también estamos aquí porque estando aquí obtenemos créditos que nos van a facilitar obtener un título, que nos va a facilitar tener dinero, y estamos integrados en la cadena productiva. Yo también me gusta mucho venir aquí a Guatemala, pero con los diplomas que me dan, eso me da más puntos en la universidad, y en la universidad me dan más dinero porque tengo más puntos, y así vamos. Y parece que todo lo que vamos haciendo en la vida está conectado a una cadena de acumulación, a un gasto productivo. El pescador, en cierto sentido, también forma parte de esa cadena productiva, pero él reza porque no quiere formar parte de esa cadena productiva, porque él sabe que él mismo, un humano, es algo mucho mayor, muy distinto a un engranaje de esa cadena productiva. Dice Sabater que ese pescador se conecta con lo sagrado, precisamente porque lo sagrado es esa dimensión de la vida humana, del mundo en el que vivimos, en la que se rompen los vínculos con el gasto productivo. Lo sagrado está vinculado al gasto improductivo, lo sagrado es absolutamente improductivo. La forma de acceder a lo sagrado es un acto peculiar que muchos autores han estudiado y que suele resumirse con la noción de sacrificio. El sacrificio es el acto, casi siempre ritualizado, a través del cual los seres humanos hacen cosas por las que pueden acceder a lo sagrado. ¿Okay? Normalmente lo sagrado consiste en sacar de la cadena productiva aquellas cosas que los hombres consideran que no merecen ser parte de la cadena productiva, aquellas cosas cuya dignidad es mucho mayor que el formar parte de la escala de la acumulación. Por eso, el sacrificio suele adoptar la forma de la destrucción. Se destruye aquello que no se considera que merezca ser devaluado, incluyendo en la cadena productiva. Por ejemplo, George Bataille va a dar ese caso. Por ejemplo, los aztecas. Los aztecas eran una etnia muy peculiar que se la pasaba guerreando. Era una etnia muy bélica. Y, sin embargo, estos aztecas
tenían rituales en los que mataban a sus propios guerreros, a los mejores guerreros. Se les sacrificaba en ritos tremendamente estandarizados, estereotipados. Se seguían reglas muy estrictas y se les sacaba el corazón. Pero atención, parece una cuestión demencial. ¿Por qué matar a los mejores guerreros? Dice Bataille, porque justamente, porque eran los mejores guerreros, porque eran lo más valioso que existía, y eso que era lo más valioso que existía no merecía ser considerado como un engranaje de la maquinaria de la guerra. Había un sistema que producía poder, producía ganancias, producía muchas cosas, y esos guerreros eran tan importantes que no podían formar parte de esa maquinaria. Por eso se les destruía, para sacarlos de la cadena productiva. El sacrificio sacrifica lo más valioso siempre. No se sacrifica lo que no sirve, no se sacrifica lo que es desechable, no se sacrifica lo menos importante. El sacrificio siempre coloca en el ámbito de la destrucción aquello que es lo más valioso. ¿Okay? Por eso no se mata a los guerreros mediocres, se mata a los guerreros más importantes. Dice Bataille que esto forma parte de una economía, la economía general. Dice Bataille, es que hay dos formas de economía. La economía común y corriente, que es en la que vivimos nosotros, donde pagamos nuestro refresco con nuestros quetzales y ahorramos y cosas así, esa es la economía restringida. Pero dice Bataille, hay una economía más general, la economía del universo. Y en la economía del universo, lo que rige no es el intercambio de equivalentes, porque en la economía restringida, en la economía en la que vivimos todos los días, intercambiamos por equivalentes. Entonces yo compro mi soda por 5 quetzales. ¿Cuánto costará una soda? 5 quetzales. Por 5 quetzales es equivalente. Y me preocupo mucho porque las equivalencias se cumplan y puedo tener conflictos sociales porque las equivalencias no se están cumpliendo. Pero en la economía general no rige el intercambio de equivalencias, sino rige el intercambio lujoso, una manera de intercambiar que un antropólogo, Marcel Mauss, que fue el primero en estudiar, Marcel Mauss le llamó a esa forma de intercambio lujoso, no de equivalentes, intercambio lujoso, le llamó potlatch. Tomó el nombre de no sé qué tribus africanas que él estudiaba. Potlatch, una forma de intercambio que es intercambio de lujo y sobre todo intercambio de rivalidad. Estudiando etnias muy peculiares, Marcel Mauss encontraba formas de reto, de intercambio, de conflicto que eran extraordinarias. Por ejemplo, esta etnia tenía conflicto con esta otra, y entonces lo que hacía esta etnia era que enfrente de los otros, de sus enemigos, quemaba todas sus cosechas, y eso hacía que los otros tuvieran que responder al reto y quemaban aún cosas más valiosas. Intercambio de rivalidad. Se destruye lo más valioso. Esa es la base del sacrificio. ¿Ok? Otra vez, ¿por qué se sacrifica algo? Porque ese algo no merece ser rebajado a la categoría de una entidad que está ahí para que se siga reproduciendo la maquinaria económica del mundo. Dice Bataille, por eso, nosotros, por ejemplo, no podemos simplemente comer a los animales y ya.
sino que tenemos que hacer una ceremonia. No nada más los comemos, hacemos con ellos un sacrificio, nos reunimos, hablamos, realizamos una ceremonia y en efecto los destruimos. Pero no los destruimos como destruimos un chicle que aventamos, no. Hacemos una ceremonia porque a pesar de lo jodido que estamos como civilización y todo lo que ha pasado con la humanidad, aún nos queda el mínimo de respeto para saber que los animales no merecen simplemente ser un ladrillo más de la cadena alimenticia que va a entrar por nuestra boca y va a salir por nuestro propio desahogo. A los animales tenemos que hacerles una ceremonia y por eso nos reunimos a comer y hacemos una especie de misa allí. ¿Ok? De hecho, la misa es el modelo extraordinario del sacrificio y de lo sagrado continuo. Porque la misa católica es muy clara en eso. Pero claro, la misa católica es la heredera de todo el desarrollo antropológico previo. Allí en la misa hay un acto de magia verdaderamente extraordinario, ¿no? De pronto el cura dice, hace sus movimientos, toma un pedacín de pan, o no sé de qué está hecha la hostia, y dice, este es el cuerpo de Cristo, y se arma ahí un merequetengue metafísico extraño, y esa cosa que está allí es el cuerpo de Cristo. Y de veras que uno tiene que ser filósofo natural para echarse ese asunto, ¿no? Porque no sé si tú eras niño y veías, este es mi cuerpo. Tiene un cuerpo redondito, ¿qué onda, no? Un cuerpecito redondo, blanco, ¿qué es eso, no? Sin embargo, ese pase es muy metafísico, muy complejo. Para explicar por qué podemos creer en eso, participar en ese rito, es que se necesita una formación metafísico, filosófica, ideológica muy compleja para que uno pueda vivir eso. Pero bueno, dice, este es mi cuerpo, y se lo come. ¿Cómo? Es tremendamente paradójico que uno se coma a sus propios dioses. Pero uno tiene que destruir a ese Dios porque ese Dios precisamente es Dios. No puede formar parte de la cadena productiva de mediaciones que constituyen la economía del mundo en el que estamos. Hay que sacarlo de allí, hay que sacrificarlo. Se le saca de la cadena productiva. Eso es sacrificar algo. Se sacrifica lo más valioso, se sacrifica a Dios mismo, se le saca de la cadena productiva para que pueda emerger en otro ámbito. ¿Qué ámbito? El de lo sagrado. Porque si algo no merece formar parte de la cadena instrumental de las cosas que acumulan cosas, es Dios mismo. Por eso se le sacrifica, se le destruye. ¿Sí me explico? Fíjate muy bien, se sacrifica algo, al sacrificar algo se le rompe, se le consume, se le incendia, se le hace polvo, se brinca sobre él, de alguna manera se le desintegra en un acto especial. El acto especial para desintegrarlo es el sacrificio. Al hacerlo, esa entidad es enviada, mandada, remitida a otro lugar. Ese otro lugar es el lugar de lo sagrado. ¿Qué es el lugar de lo sagrado? Es un lugar que no es este lugar. Porque en este lugar todos somos tornillos de una maquinaria. Eso, esa experiencia del gasto productivo, es lo que, por ejemplo, va a pensar radicalmente Franz Kafka. En su pequeña novela, La Metamorfosis, ¿te acuerdas de la Metamorfosis de Kafka? Gregorio Samsa se despierta una mañana convertido en un insecto. Gregorio Samsa es un burócrata, trabaja en una oficina. Y se despierta
convertido en un insecto porque es un insecto. Porque si te has trabajado en el Ministerio de Hacienda, en el SAT, aquí también se llama SAT, ¿verdad? Si tú trabajas en el SAT, ¿no? Pues tienes la individualidad de una cucaracha, cabrón. De una hormiga. ¿Ok? No es que las hormigas y las cucarachas no sean individuos, son individuos. Nada más que su nivel de individualidad es un poco restringido. Todas las cucarachas son igualitas. Gregorio Samsa es un individuo, pero su nivel de individualidad alcanza la cucaracha. ¿Ok? Si Gregorio Samsa no va a trabajar, otro Gregorio Samsa va a ir. Porque todos nosotros somos intercambiables. Porque yo le agradezco mucho a la universidad, por favor, les agradezco mucho. Pero si yo no hubiera venido otro. Si tú no te hubieras inscrito a la universidad, se hubiera inscrito otro. Porque todos somos absolutamente intercambiables. Nuestro nivel de individualidad llega al nivel de individualidad de cada uno de esos tabiques. ¿Le llaman tabiques ustedes? Ladrillos de la pared. Si te fijas bien, cada ladrillo es diferente al otro, pero pues es igualito al ladrillo. Así Gregorio Samsa, pues es una cucaracha, nada más que es una cucaracha que tiene nombre propio, es una cucaracha. Y sin embargo es tan individual como todas las cucarachas, como todos los ladrillos. ¿De acuerdo? Cuando se sacrifica algo, justamente lo que se hace es sacarlo de la cadena de ladrillos y enviarlo al ámbito de lo sagrado, y allí esa entidad se convierte en única e irrepetible. ¿Ok? Es una consecuencia peculiar de esto, fíjate. Por esto todo esto es tremendamente complicado, simbólicamente. Es decir, ¿por qué sacrificar al guerrero azteca? Al mejor guerrero de todos. Porque es el mejor guerrero de todos. Porque queremos que sea único. Porque si lo mantengo en el ejército azteca, se convierte en un soldado entre otros soldados. Y yo no quiero que sea uno entre todos. Tiene que ser único, singular, absolutamente singular. Y de manera paradójica, la única forma en que puede ser absolutamente singular es sacrificándolo, enviándolo al reino de los sagrados. Lo mismo que esta es mi carne y este es mi cuerpo, esta es mi sangre y este es mi cuerpo, y te comes a Cristo. Y entonces ese Cristo deja de ser un hombre común y corriente, se convierte en Cristo. Es decir, en esta entidad absolutamente única e irrepetible, que es lo divino. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, este aparato teórico, simbólico, esta maquinaria también se puede criticar por eso. Esta maquinaria simbólica de lo sagrado va a dar lugar a algo muy peculiar. Va a dar lugar a la comunidad. Que es uno de sus efectos más paradójicos y más importantes. Porque ¿a qué diablo se va a la misa? Se va a constituir comunidad. Por eso, cuando se hace el sacrificio, la misa termina cuando todos dicen, démonos la mano, y todo el mundo se da la mano, porque es el sacrificio, el acto sacrificial, el que funda la comunidad. ¿Ok? Siempre que hay acto sacrificial, surge una comunidad, y esa es la primera forma en la que los seres humanos han pensado la posibilidad de la comunidad. No estoy haciendo aquí propaganda de la Iglesia Católica, pero lo que pasa es que el ritual de la misa católica es el resumen de un montón de rituales que ya se existían antes y que existen. Es la forma pura, digamos, pero es un ritual que en esas condiciones fueron haciendo las tribus y las culturas humanas mucho antes de que existiera el catolicismo y mucho después de que existiera el catolicismo. No tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Pero entonces fíjate, cuando el sacerdote se come a Cristo, lo cual es muy extraño, comerse a Cristo, oh my God, ajá, constituye comunidad.
El sacrificio tiene dos aspectos. Por un lado, el sacrificio destruye lo que no merece formar parte de la cadena productiva, y al hacer eso, constituye comunidad. Si no constituye comunidad, entonces no es sacrificio. ¿Ok? Se realiza para que constituyamos una comunidad. Hasta ahí vamos bien. Hay muchas maneras en las que existe el sacrificio. Una manera que nos importa, que nosotros queremos hablar de comunidad y de arte, es cuando en el concierto de rock, el grupo más heavy metal que te puedas imaginar, ¿qué te parece Led Zeppelin? Una cosa así. Eso es antiguo para ti, ¿verdad? Bueno, algún grupo super heavy metal que conozcas. Estamos allí, en el auditorio, en el estadio, 60,000 personas, entrándole al rock en serio, ¿ok? Le echamos alcohol y le echamos todo lo que hacía falta al asunto, estamos prendidísimos, ha sido un súper concierto, ¿ok? Una experiencia extraordinaria, y entonces el rockero mayor ahí toma la guitarra y empieza a romperlas. ¿Ah? Y uno dice, no la rompa, regálamela. Pero, ¿no? ¿Okay? Rompe la guitarra. ¿Has visto? Rompe la guitarra. ¿Qué está haciendo allí? Está haciendo un sacrificio. Porque esa guitarra, esa entidad mágica que nos ha llevado a esta experiencia del concierto, esa guitarra no merece formar parte de la industria discográfica, no es un engrane de este mecanismo del dinero. En efecto, el concierto fue parte del mecanismo del dinero, de la acumulación de capital, de la industria cultural, de la industria discográfica, de todas estas empresas que se dedican a la ideología, a manipularnos, a usarnos, a que consumamos, mil cosas más, que consumamos también, entre otras cosas, no solo música, sino alcohol, drogas y todo eso. El concierto forma parte de esa maquinaria de acumulación de capital, pero la experiencia de esa música en común, para que pueda culminar, para que pueda valer como un concierto en sí mismo, que nos llevó a otra dimensión, necesita que el rockero rompa la guitarra, porque entonces sacrifica la guitarra, la saca de la cadena productiva, lo mismo que hacía el sacerdote con la hostia. Este es el cuerpo divino de la música, está en esta guitarra, que no puede ser una mercancía. La rompe, la envía a lo sagrado, y nosotros en ese momento constituimos una comunidad, la comunidad de los que estuvieron ahí en una fraternidad extraordinaria, que fue ese momento, el momento culminante del concierto. ¿Ok? El sacrificio, pues, constituye comunidad, o es una de las estrategias más antiguas de las sociedades humanas para constituir comunidad. Esa era la estrategia de las etnias antiguas, que es todavía muchísimo la estrategia de los pueblos indios, de los pueblos indígenas de nuestro tiempo, de los mayas, de los zapatistas, de los rarámuris y de gran cantidad de etnias que están ahí, realizan el sacrificio. Sacrificio ritual. En alguna fiesta rarámuri lo que va a pasar es que el pueblo se va a reunir y va a matar una vaca y van a bailar, van a matar una vaca y se van a comer a la vaca. Toda la cultura está girando alrededor de los animales. No puedes destruir una vaca como si destruyeras, qué sé yo, viejo, si prendieras un cerillo. No. Ese animal requiere y merece una acción sacrificial. Y en esa acción sacrificial nos constituimos como pueblo rural. ¿Ok? Las sociedades contemporáneas son sociedades cada vez menos mágicas,
Max Weber definió a las sociedades modernas, aquellas sociedades en las que vivimos, como sociedades que están viviendo el proceso de secularización. Donde lo sagrado se ha ido retirando del mundo, donde ya no tenemos creencias tan mágicas. ¿Por qué se da la secularización? Porque empieza a haber un proceso de diferenciación. ¿Okay? Antes, en la Edad Media, en los tiempos antiguos, los dioses estaban en todas partes. ¿Por qué estaban en todas partes los dioses? Porque todo estaba relacionado con todo. Entonces tú le picabas la panza a un muñequito y le dolía a tu enemigo. ¿Por qué? Porque la panza del muñequito y la panza de tu enemigo estaban relacionadas. Todo estaba relacionado con todo. El mundo va perdiendo la magia porque empieza a diferenciarse. Porque ya no todo está relacionado con todo. ¿Ok? Y lo primero que deja de estar relacionado son las palabras y las cosas. El mundo moderno, la secularización del mundo moderno, empieza porque hay una separación entre las palabras y las cosas. Entre las palabras y las cosas. ¿Por qué existía la magia? ¿O dónde existe la magia? ¿Por qué existe la magia? La magia existe porque los pueblos mágicos consideran que las palabras y las cosas están tejidas. Por eso, porque todo está relacionado y las palabras están tejidas con las cosas, pueden existir las palabras mágicas. ¿Por qué hay palabras mágicas? Porque se supone que ciertas combinaciones de letras tejen todos los hilos de todo lo que es. Entonces tú podías buscar el libro que tuviera las palabras mágicas, el conjuro mágico, ¿no? Si decías esas palabras, ibas a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque esas palabras estaban relacionadas con todas las cosas. Pero nosotros vivimos en un mundo desencantado porque las palabras ya no tienen relación con las cosas, porque las palabras son arbitrarias. Ya lo dijo Saussure, el signo lingüístico es arbitrario. Así que esta cosa se llama plumón. La palabra plumón con esto no tiene absolutamente ninguna relación. Se puede haber llamado foca, o glicú, o pais, o tomate, o lo que fuera el caso, antigua. ¿Ok? Las palabras y las cosas no tienen ninguna relación necesaria. Las palabras van por un lado, las cosas van por otra, y por eso el mundo está secularizado. ¿Por qué? Porque el mundo está, Weber es una palabra muy bonita, está desencantado. Asistimos al desencantamiento del mundo. Desencantamiento del mundo. Quiere decir que ya no creemos. Aunque digamos que creemos, no creemos como creían los hombres antiguos, los hombres y las mujeres antiguos. Porque antes, si tú ibas por el bosque, en efecto, allí habitaban gnomos, duendes y todo tipo de entidades mágicas. Había dioses por todas partes. Todavía muchos de nuestros pueblos indios habitan en medio de dioses, pero nosotros ya no habitamos ahí. Aunque queramos, no habitamos ahí. Y un síntoma de que no habitamos ahí es que ya no podemos hablar con lo que hay. No podemos hablar con el edificio. Si ves a alguien hablando con el edificio, dale su terapia, porque ese es de los tuyos, ¿de acuerdo? Es tu mercado, ¿ok? No hablamos con los edificios, no hablamos con el perro y el gato que nos cruzamos aquí en el cubo, no hablamos con nuestros coches. Sabemos, aunque lo hacemos, yo me acuerdo, yo tenía, cuando era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras del Norte, tuve un cochecito, un Renault 10, 1971.
que era muy especial mi Renault. El punto es que mi Renault nunca quería arrancar. Entonces a mí me daba lo religioso con él. Por favor, arranca, te pido que arranque. Yo le rogaba que arrancara, y a veces me oía, y arrancaba. ¿Sí? Tenía ese tiempo una compañera que Alejandra conoció, Leticia Flores. Yo vivía con Leticia Flores en aquel tiempo, y descubrí que mi Renault también tenía carácter de género, tenía orientación de género. Porque yo le rogaba a mi Renault que arrancara y nunca arrancaba. Entonces tenía que hablarle a Leticia, que estaba durmiendo, Leticia, y bajaba Leticia, y le decía, arranca Renault, y arrancaba. Sí, mi Renault estaba animado. Él no era moderno, era del mundo presecularizado. Entonces al Renault le podías bailar, le podías rogar, le podías hacer un ritual. ¿Ok? Sí, pero en el fondo yo sabía que no era cierto. A mí me hubiera gustado creer que mi Renault me hacía caso, pero mi Renault, era un motor, un pedazo de metal, absolutamente inanimado, que no me pelaba. Los seres humanos modernos, que somos nosotros que estamos aquí, estamos absolutamente solos en la creación. Somos modernos, eso quiere decir que el universo ya no nos habla. Que por eso estamos tan obsesionados con mandar naves al espacio, por ejemplo. Star Trek, Viaje a las Estrellas, has visto las películas o el programa. El señor Spock y, ¿cómo se llamaba el comandante? Kirk, Capitán Kirk y el señor Spock se van allá al fondo del cosmos a buscar nuevas formas de vida. ¡Hay alguien ahí! Van gritando por el universo, ¡hay alguien ahí! Porque no hay nadie, cara. Ya nadie nos contesta. En la nueva época de la ciencia ficción contemporánea, muchas de las narraciones ahora son en el mar, en el océano, en las profundidades del océano, porque también ahí los equivalentes del Capitán Kirk y el señor Spock van en las oscuridades gritando, ¡hay alguien ahí! A ver si alguien nos contesta. ¿Ok? Pero ya nadie nos contesta. Ya nadie nos contesta porque el mundo está diferenciado y ya no todo tiene relación con todo, y sobre todo ya nuestras palabras no tienen relación con las cosas, ni con los planetas, ni con los edificios, ni con los perros, ni con las vacas, ni con nadie. Nadie nos puede contestar. Vivimos una época de New Age. Aquí en Guatemala, yo me acuerdo que una vez iba pasando junto a la Condesa, allí en Antigua, la Condesa, el restaurante que está ahí en el mero centro. En la puerta junto voy pasando y unos gritos. ¡Ah! ¿Qué putas pasa aquí, no? Pero sí gritos. ¡Ah! Entonces ya me metí por una puertecita que está ahí y encontré a un montón de gente que estaba en un ritual. Una iglesia, no sé de qué tipo, hijo, pero gritaban mucho. Eso sí, parece ser el mismo ritual. Parece ser el mismo ritual católico y el sacrificio que te estoy diciendo. Pero es como light, ¿no? Así como que en ese caso no sé si se funde como unidad, nunca he estado en una de esas sectas. ¿Okay? Puede que sí se funde, pero más bien es como un ejercicio escenográfico. Como que estamos demasiado apasionados para que sea cierto. No lo sé bien, ¿de acuerdo? En este mundo secularizado, desencantado, según Bataille, quedan 2 rincones en los que todavía puede acontecer el sacrificio y por lo tanto el surgimiento de la comunidad. ¿Ok? 2 rincones. Uno, el erotismo. ¿Ok? Y el otro, el arte. Lo acabamos de ver. Cuando el rockero rompe su guitarra, entonces el rockero realiza el acto de sacrificio que antes realizaban las iglesias. El último lugar donde puede caber esa dimensión sagrada del mundo es el arte.
ese rockero rompe la guitarra. ¿Ok? Pero una manera de entender el arte del siglo XX ya hasta nuestros días, el arte de las vanguardias, y para acá. ¿Qué vanguardia? Los cubistas, los dadaístas, los futuristas, pero muchos también latinoamericanos, muralistas mexicanos, muchos artistas hacen su arte de tal manera que realizan actos sacrificiales. Muchísimo del contenido de esta práctica, de la que supongo que han oído hablar mucho de los performances, de estas actuaciones que son entre teatro y mímica y puesta en escena, que se diferencian del teatro clásico porque no hay un texto, no hay un dramaturgo que escribió una obra, sino que se actúa ahí. Mucho del performance es un ejercicio sacrificial contemporáneo, pero además un ejercicio sacrificial que va a llevar el carácter sagrado del mundo hasta el extremo. Porque el rockero, el ejemplo del rockero que te estoy poniendo, estamos en el concierto, 80,000 personas, hemos tenido una experiencia extraordinaria, una música como nunca la habíamos tenido, bailamos, tiene que culminar destruyendo la guitarra. ¿Para qué? Para que nuestra comunidad sea real, para que no sea nada más un evento más de Televisa, porque se llenó de lana Televisa. Madre, esto es nuestra comunidad, es nuestro. Para eso rompemos la guitarra. En ese caso, la guitarra es un objeto que es muy especial. Es el que estaba tocando Jimmy Page, ¿de acuerdo? Pero los artistas performanceros, las vanguardias, hacen actos sacrificiales con los objetos más modestos, con las cosas que forman parte del transcurrir de toda la vida y la vida de todos los días. Pensemos en Duchamp. Duchamp, este autor que en 1917 se está cumpliendo, este año se cumplen 100 años de que Duchamp cambió la escena del arte del mundo, porque Duchamp, en una exposición, su obra de arte, la obra de arte que presentó, fue un urinario, de estos que hay en el baño de hombres. Las mujeres, por favor, permítanles que vayan a ver un urinario, donde hacen pipí los hombres. Puso un urinario en la pared, y eso fue su obra de arte. Duchamp, a esa obra le llamó La Fuente. Duchamp era muy simpático porque en esa exposición, era una exposición que además era un concurso, y iban a dar premios a las obras. Nada más que Duchamp formaba parte del jurado. Por lo tanto, él no podía exhibir porque iba a ser un conflicto de intereses. Entonces exhibió su water ese, su urinario, con un seudónimo, el señor Muth, ¿no? Entonces apareció el water ese, firmado por el señor Muth. Así, bien, perdón. Firmado por el señor Muth. Y Duchamp, que era el mismo señor Muth, escribió una evaluación de la obra. No, el señor Muth presenta una obra muy interesante. Se divertía mucho Duchamp. Este mismo Duchamp, que es el antecedente directo del arte pop de Warhol, este mismo Duchamp hizo obras extraordinarias, por ejemplo, objetos usuales de la vida cotidiana, que no servían para nada, algunos muy famosos. Por ejemplo, una plancha con clavos. Esa es su obra, una plancha con clavos. ¿Para qué puta sirve una plancha con clavos? Para nada. Pero ponerle clavos a una plancha es, de alguna manera, destruir el objeto plancha. Es sacrificar la plancha. Porque el arte contemporáneo, los artistas son tan chingones. ¿Chingones dirían ustedes? ¿Chileros? No. ¿Cómo dirían? Bueno, como dijeron en México, dirían, son tan chingones
tan sensibles, tan gruesos, tan acá, que asumen que ningún objeto, hasta los objetos más humildes, ningún objeto merece ser reducido a un engranaje de la cadena productiva. Una plancha merece el homenaje de hacerla una obra de arte. Porque ponerle clavos es sacar a la plancha de la cadena productiva. El water colgado en la pared es una manera de homenajear al water, que tampoco merece formar parte, simplemente ser un eslabón más de la cadena de reproducción del capitalismo. Los grandes artistas hacen homenaje a todas las cosas. Ni las cajetillas de cigarros, ni los cótex, ni las basuras, ni nada, ningún objeto merece ser reducido a un componente más indiferenciado de la maquinaria de hacer dinero y de acumular cosas en la que vivimos. Por eso los performanceros ponen en sus obras eso: calzones, cajetillas de cigarros, guáteres, desperdicios, lo que sea. Cada que se sacrifica un objeto, tendría que, y esa es la clave del asunto, tendría que acontecer la comunidad. ¿Me explico? Para que la magia se produzca, Duchamp tiene que hacer la plancha con los clavos, pero tú y yo, cuando vamos a ver la plancha con los clavos, tenemos que sentirnos arrobados y constituir la comunidad. Tenemos que experimentar el sentimiento de lo común. Igual que pasa en la misa de la iglesia, cuando se sacrifica a Cristo, se supone que experimentamos la sensación de lo común. Así con el arte contemporáneo, que es tremendamente sacrificial, debería tener como efecto el que constituyamos una nueva comunidad. ¿Ok? No estoy seguro que siempre lo logre, pero hay ocasiones en que lo logra. Tal vez no lo logre siempre porque justamente el orden social, el poder, la industria cultural captó muy claramente que algo estaban jugando los artistas, que eso de andar haciendo planchas con clavos, qué sé yo, paraguas que no cubren del sol. Hay artistas maravillosos, por ejemplo, se me olvidan los nombres, yo tengo muy mala memoria, pero hay un artista, un escultor, cuyas esculturas consisten en hacer hoyos en el piso. ¿Qué es eso? Porque la escultura es la disciplina artística que trabaja los volúmenes. Pero cuando haces un hoyo tienes un menos volumen, ¿no? Hay artistas, este artista hace un hoyo en el piso. O sea, en lugar de crear un algo, quita un algo. En lugar de un más algo, hace un menos algo. Hay un arquitecto. La arquitectura es la disciplina que construye el hábitat. Esto que estamos viviendo aquí es una obra arquitectónica. Este arquitecto, cuyo nombre tampoco me acuerdo, construye, digamos, edificios, pero de tal manera que no hay manera de entrar al edificio. Esta es una de sus obras maravillosas. Está el edificio, se ve todo lo de adentro y no hay forma de entrar. Es una especie de no edificio. Hay otros, por ejemplo, este mismo autor construye una especie de casa, parece una casa, pero le pasa una especie de serruchazo y se ve como si le hubiera pasado una sierra eléctrica a la casa por el medio. O bien, por ejemplo, no lo conozco, no he ido, el Museo del Holocausto en Berlín. No he ido, tengo que ir, pero está complicado. Si van me lo platican, ¿no? El Museo del Holocausto en Berlín, que es una obra extraordinaria, la he visto muchas veces en videos. He de ir algún día.
el Museo del Holocausto son dos construcciones así, muy altas, un edificio que tiene como dos quillas de barco así, y no es más que eso. El Museo del Holocausto es un espacio, no tiene techo, no está cerrado, es esto, y lo que hay es una distancia entre un lado y el otro. ¿Me explico? Es un no edificio, es un faltante, una ausencia. La construcción que ha hecho este arquitecto es una ausencia de edificio. ¿Por qué? Porque es el Museo del Holocausto. 6 millones de judíos asesinados, ejecutados en la guerra. Lo que eso es que no están. ¿Cómo putas vas a hacer un homenaje a los que no están? Solo con una ausencia. Bueno, los artistas sacrifican edificios, sacrifican planchas, sacrifican espacios, sacrifican cosas. La industria cultural se da cuenta de la potencia crítica del arte. Y entonces empieza a mercantilizar. Y al rato todo se vuelve trivial. Al rato te venden llaveritos del Holocausto, te venden llaveritos de las esculturas, camisetas, y todo vuelve a entrar en la mecánica de la acumulación. ¿Cómo romper con eso? Hay algunos artistas que de vez en cuando crean cosas absolutamente nuevas que no se pueden apropiar, que la industria y el capital no se pueden apropiar o se tardan mucho en reapropiar. Y así se defienden los artistas. ¿Cómo se defienden? Creando. ¿Cómo pueden ellos triunfar en eso? Depende de nosotros. Solo si nosotros, cuando asistimos al Museo del Holocausto, si nosotros sentimos la comunidad, entonces el sacrificio del edificio funcionó. Tanto los artistas como nosotros, cuando constituimos comunidad, cuando de veras somos una especie de una sola alma, entonces tanto el objeto como nosotros, como el que realiza, el cual entramos a la comunidad sagrada. ¿Cuál es la comunidad sagrada? La comunidad que somos todos nosotros, los que somos todos y cada uno, únicos e irrepetibles, absolutamente únicos e irrepetibles. Somos la comunidad de los únicos e irrepetibles, absolutamente irreemplazables. Gracias, chicos.